Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En la sesión de hoy vamos a ver el tema de interferencia y coherencia de ondas electromagnéticas. Recordemos que de la sesión pasada vimos lo que es ondas electromagnéticas, ondas planas electromagnéticas y un caso muy práctico, muy utilizado, es el caso de ondas electromagnéticas sinusoidales. Son muy útiles porque, como comenté la vez pasada, podemos representar cualquier otro campo como una superposición de ondas electromagnéticas. Por ello, a partir de esta sesión vamos a utilizar ondas planas sinusoidales como nuestra base de ondas electromagnéticas planas. Que recordemos que tienen la peculiaridad de que podemos escribir estas ondas sinusoidales en una notación compleja en donde tenemos una amplitud compleja. Recordemos que en esta amplitud compleja tenemos la fase constante y tenemos este fasor que incluye la fase dinámica, este k.r menos omega t, y esta n indica la dirección del campo eléctrico. Por cierto, la dirección del campo eléctrico se le conoce como polarización. Es un tema que puede que veamos más adelante, el concepto de polarización. Y el campo magnético tiene amplitud que se multiplica por este factor 1 sobre la velocidad de la onda electromagnética. Tiene la misma fase que el campo eléctrico, se dice por lo tanto que está en fase con el campo eléctrico, y su dirección, la dirección del campo magnético, cumple este producto, el K cruz dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico y magnético y la dirección de propagación cumplen el producto E cruz B, o sea, el vector pointing va en la dirección de propagación y lo pueden ver en esta figura. El campo eléctrico, por lo tanto, en este diagrama es el vector que está en rojo. Pueden ustedes corroborar que E cruz campo magnético nos da la dirección de propagación, que es en la dirección Z. Muy bien. Entonces, digamos que tenemos dos ondas electromagnéticas. Sabemos que los campos eléctricos y magnéticos cumplen el principio de superposición. Por lo tanto, cuando tenemos más de un campo eléctrico o más de un campo magnético, el campo eléctrico o magnético resultante es simplemente la superposición, la suma vectorial de cada uno de los campos. Entonces se dice que cumple con superposición. Para el caso de ondas electromagnéticas es igual. Cuando tenemos más de una onda electromagnética, el campo eléctrico resultante es igual a la suma de los campos eléctricos de las ondas que componen a esta superposición. Y lo mismo para el campo magnético, simplemente tienen que sumar vectorialmente los campos magnéticos de cada onda electromagnética. Ahora, un ejemplo que no cumple con superposición es el vector pointing. El vector pointing resultante no se da simplemente sumando los vectores pointing individuales, o sea, los vectores pointing de cada onda electromagnética. ¿Ok? Para el caso del vector pointing, lo que se debe de hacer es obtener el campo eléctrico resultante, el campo magnético resultante y calcular el vector pointing, como ya lo sabemos, como el 1 sobre μ0, campo eléctrico cruz, campo magnético. Recuerden, campos reales. Si quieren utilizar notación compleja para obtener el vector pointing promediado en el tiempo, la condición es que todas las ondas de la superposición tienen que tener el mismo vector de propagación y la misma frecuencia. Si no es el caso, para obtener el vector pointing resultante y promediado en el tiempo, tienen que obtenerlo tal cual con los campos reales haciendo el producto cruz. Ok, entonces vamos a estudiar el ejemplo, quizás el más sencillo, pero no trivial, que es la superposición de dos ondas
electromagnéticas planas sinusoidales, como lo tenemos en este diagrama. Aquí tenemos una onda que se propaga formando un ángulo alfa con respecto al eje Z, se encuentra en el plano XZ, y tenemos otra onda en el mismo plano XZ, pero ahora formando un ángulo igual de alfa, pero en dirección, bueno, menos alfa, digamos, con respecto al eje Z. Aquí, para simplificar, por lo tanto es el mismo ángulo con respecto al eje Z, tienen la misma frecuencia, por lo tanto tienen la misma K. Recordemos que K es igual a omega entre la velocidad, digamos en este caso que se propaga en espacio vacío, y la dirección del campo eléctrico, que aquí no la pongo, pero es en dirección en el eje X. Por ello ambos tienen la misma dirección del campo eléctrico. Aquí lo que estoy mostrando aquí es el vector Poynting promediado en el tiempo, y lo obtuve tal cual haciendo la suma de los campos eléctricos de ambas ondas electromagnéticas, la suma de los campos magnéticos E cruz B de los campos reales, y obteniendo el valor promediado en el tiempo. Así es como obtuve esta expresión que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, observen que este vector Poynting resultó con dirección en Z, o sea, el flujo de energía resultante de esta superposición es en el eje Z. Por la configuración en lo que está, vemos por lo tanto que el flujo de energía en X se cancela, y lo mismo pasa para, bueno, en Y de por sí no tenemos inicialmente, ninguna de las dos ondas tiene vector Poynting en dirección Y. Entonces aquí el vector Poynting promediado en el tiempo resultante va en Z. Comentaba en la sesión pasada que la intensidad se refiere a la amplitud de este vector Poynting promediado en el tiempo. Entonces aquí la intensidad que tenemos es tal cual esta amplitud, o sea, todo lo que está multiplicando al vector unitario Z. Ahora, el concepto de interferencia tiene que ver con la intensidad. Es más bien un concepto práctico. Por lo general en la práctica te preguntan si sumo estas dos ondas electromagnéticas, ¿tengo interferencia o no? Entonces la interferencia se refiere a lo siguiente: cuando tenemos la superposición de dos o más ondas electromagnéticas, si la intensidad resultante, si la intensidad observada es igual a sumar las intensidades individuales, o sea, las intensidades de cada una de las ondas electromagnéticas, si es igual significa que no se tiene interferencia. De lo contrario es porque hay interferencia. Entonces repito, si tenemos la superposición de dos o más ondas electromagnéticas, si la intensidad es simplemente sumar las intensidades individuales, quiere decir que no tenemos interferencia. En este caso, de dos ondas planas electromagnéticas, sabemos que la intensidad individual es simplemente una constante. Si recuerdan, es nada más la amplitud al cuadrado. No depende de la posición, no depende del tiempo. Entonces, en el caso de dos ondas electromagnéticas, la suma de las intensidades individuales sería nada más un plano de intensidad constante. Y lo que observamos aquí es que no tenemos una intensidad constante. Vemos que depende de la coordenada X y bueno, y de la diferencia de fase. Ok, entonces en este caso sí tenemos interferencia. En el caso de nada más dos ondas planas sinusoidales, suele decirse que hay interferencia cuando tenemos franjas de interferencia, y es lo que quiero que visualice.
Ahora, otro punto importante es que en la práctica, para observar la interferencia, lo que suele hacerse es colocar una cámara, como lo que tenemos aquí en esta imagen. Aquí tenemos, pues, digamos, una cámara como las que hay en el laboratorio, que si lo colocamos perpendicular, o sea, el plano de la cámara, del sensor de la cámara perpendicular al eje Z, lo que vamos a observar es tal cual esta función que tenemos aquí, o sea, la intensidad. Pero tengan en cuenta que la intensidad observada depende de la posición de la cámara. La intensidad observada es el producto punto del vector normal de la cámara con el vector pointing de la onda incidente, de la onda resultante. ¿Por qué? Vean el caso extremo. Si yo tengo la cámara orientada de esta forma y la luz pasa de forma paralela, pues por supuesto que en ese caso no vamos a observar intensidad, porque no está incidiendo con el sensor. Si incide con cierto ángulo, pues vamos a ver la imagen deformada. El caso de incidencia normal, obtendríamos justo la intensidad que tenemos aquí, toda esta función espacial. Entonces, si ubicamos la cámara, digamos que aquí en esta imagen, este es el plano de la cámara, XY. Vean que la intensidad depende de el ángulo alfa, ¿okay? Depende de la apertura aquí de las ondas planas. Aquí este ángulo en este factor simplemente afecta la amplitud, ¿okay? El brillo total de la intensidad. La parte interesante es aquí dentro de en la función coseno cuadrado. Aquí tenemos un K, seno de alfa por X, y un medio de la diferencia de fase. Esta delta es la diferencia de fase constante entre las dos ondas planas. Aquí tenemos una imagen de lo que se observaría. Bueno, una simulación de lo que se observaría. El eje vertical es el eje X, coincide con este eje X que tenemos aquí. Y el eje horizontal es el eje Y. Observen que aquí tenemos franjas de interferencia. A esto es lo que nos referimos con franjas. Tenemos franjas brillantes y franjas oscuras. Vean que lo que se está dibujando en este caso, tenemos una franja brillante en el centro. Eso quiere decir que al evaluar esta función que tenemos aquí en x igual a 0, tenemos un máximo de intensidad. Quiere decir que todo el parámetro con el cual estamos evaluando la función coseno cuadrado es igual a 0. En este caso, este dibujo que tenemos aquí corresponde a una diferencia de fase de 0. Vean que si cambiamos la diferencia de fase, eso ocasiona un corrimiento de las franjas. Estas franjas se van a mover en dirección vertical. ¿Okay? Y se ve aquí en la ecuación que cambiar la diferencia de fase va a recorrer las franjas. Si cambiamos el ángulo alfa, ¿qué pasaría? O sea, el ángulo alfa es esta separación que hay entre las dos ondas planas. Podemos tener alfa 0. En el alfa 0, vean el caso extremo, que se pierde la dependencia de la coordenada X. O sea, en el alfa 0 significa que las dos ondas planas están colineales, pero como sea podemos agregarle una diferencia de fase. Por lo tanto, con alfa 0 se pierden las franjas, pero dependiendo de la diferencia de fase podemos tener un plano brillante o un plano oscuro. Ahora veamos más adelante que esta separación podemos definir una longitud de onda, lambda mayúscula, que tenemos aquí,
que se refiere a la longitud de las franjas de interferencia. ¿Cómo podemos obtener esto? Pues vean que pues todo lo que multiplica a x es equivalente a una frecuencia espacial, ¿sí? Como en el coseno de kx de una onda sinusoidal. De forma equivalente, aquí todo lo que está multiplicando a la coordenada x lo podemos visualizar como una frecuencia espacial, como una k. Entonces el inverso de dicha frecuencia espacial nos daría igual a la longitud de onda. Entonces digamos que esta, sabemos que k es igual a 2pi entre lambda, entonces 2pi entre la k equivalente nos tiene que dar el valor de la longitud, o sea, la separación que hay entre estas franjas brillantes. Entonces vean, entonces vamos a tener 2pi sobre este k seno de alfa. Entonces, y la k sabemos que es 2pi entre lambda, o sea, la lambda de las ondas electromagnéticas. O sea, aquí ambas tienen la misma k. Entonces, esto nos va a dar aquí abajo este 2pi entre lambda, la lambda sube, y el 2pi que tenemos, o sea, 2pi entre todo esto, se me va a eliminar por el 2pi de esta k, la lambda va a subir, pero aquí ojo, porque aquí tenemos el coseno al cuadrado. ¿Okay? Entonces, lo que correspondía a los mínimos se me vuelve máximo, y por eso me aparece aquí este 1 medio. ¿Okay? Bueno, otra forma de verlo, si complica de esta forma, observen que por propiedades del coseno cuadrado, esto es igual a 1 más coseno de 2 veces todo esto que tenemos aquí. Entonces aquí nos aparece este 2. Ok, entonces esto nos da, por lo tanto, la separación, o sea, la longitud que hay entre franjas. Aquí quizás queda más claro el efecto de el ángulo alfa, del ángulo entre los dos. Cuando alfa es 0, esta separación tiende a infinito, por lo tanto es como si tuviéramos franjas pues muy separadas, y cuando esto aumenta, esto se me hace muy pequeño. Entonces cada vez que aumentan el ángulo alfa, van a haber más y más franjas. Las franjas, la separación entre ellas empieza a ser mucho menor. Muy bien, ahora, ok, entonces repito, cuando la interferencia, la intensidad resultante, si se observan franjas de interferencia, o sea, si resulta ser diferente a simplemente sumar las intensidades individuales, quiere decir que sí se tiene interferencia. En este caso, tenemos interferencia. Ahora, incluso cuando el ángulo es cero, también hay interferencia, pero la interferencia es debido a la diferencia de fase. ¿Okay? Entonces, si nosotros cambiáramos ambos parámetros y se mantiene el mismo perfil, igual nada más a sumar las dos intensidades, pues quiere decir que no se tiene interferencia entre las dos ondas. En este caso en particular, pues vemos que siempre va a haber interferencia. Se dice que las dos ondas son coherentes entre sí, y es lo que vamos a ver más adelante, el concepto de coherencia. Por ahora quiero que visualicen en función de los frentes de onda por qué se obtiene este patrón de interferencia. Algo que me faltó mencionar y que tengan muy en cuenta, porque es muy útil saberlo en la práctica, es que la orientación de las franjas de interferencia, observen que es perpendicular al plano donde yacen las dos ondas electromagnéticas. O sea, en este caso forman este ángulo entre ellas en el plano XZ,
y las franjas están orientadas de forma perpendicular a ese plano. ¿Ok? O sea, están atravesando, digamos, el plano XZ. Ok, entonces si yo lo giro, a ver, aquí nada más déjenme aclarar aquí. Pues sí, bueno, la dirección de las franjas están atravesando el plano XZ. O sea, varían en X, pero la orientación de las franjas atraviesan el plano XZ. Ahora, si digamos que las orientan dirección paralelo, digamos, al piso, ¿sí? Las franjas resultantes estarían en dirección vertical. Y si las giran cierto ángulo, las franjas resultantes también se giran. ¿Okay? Esto influye cuando se arma un interferómetro al momento de observar las franjas, que es lo que uno observa en un experimento, pues eso ya les da idea de cómo están orientadas las dos ondas. Ok, entonces veamos en términos de los frentes de onda por qué se generan estas franjas de interferencia. Aquí lo que yo estoy dibujando es los frentes de onda. Recuerden que los frentes de onda son los puntos que tienen el mismo K.R menos omega t. Aquí dibujo con una línea oscura, digamos que eso corresponde a los puntos máximos, y las líneas azules a los puntos mínimos. ¿Okay? Aquí estoy dibujando una sola onda electromagnética, la que está inclinada hacia arriba. Y, o sea, corresponde a esta, digamos el K1, corresponde a esa onda electromagnética. Y ahorita voy a dibujar el K sub 2, la otra onda electromagnética. Aquí estamos viendo un instante de tiempo. ¿Okay? Congelamos el tiempo y vemos los frentes de onda cómo se traslapan espacialmente. Vean lo siguiente, a lo largo del eje Z, otra cosa, el campo eléctrico, recuerden, está perpendicular al plano de la pantalla. Aquí en este punto vemos que tenemos la suma de los máximos, como se intersectan las líneas oscuras, quiere decir que aquí tenemos el máximo de una onda y el máximo de la otra. Entonces aquí vamos a tener un campo con amplitud positiva, o sea, máxima. Aquí intersectan, se suman los mínimos. Por lo tanto, en este punto, en este eje Z, aquí vamos a tener un mínimo. Aquí un máximo, aquí un mínimo y así sucesivamente. Si nosotros nos movemos a lo largo del eje Z y vamos trazando el campo eléctrico, eso nos va a dar nuevamente una onda sinusoidal. Pero vean qué pasa un poco más arriba. Vean justo aquí. Aquí donde tengo el apuntador, vean que tenemos la suma de un máximo con un mínimo. Como tienen la misma amplitud y la misma dirección del campo eléctrico, en este caso vamos a tener interferencia destructiva. Aquí también, aquí también, aquí también. Y de hecho vamos a tener interferencia destructiva en todos estos puntos. Si nosotros nos movemos de forma paralela al eje Z a lo largo de esta línea que estoy trazando con el apuntador, todos estos puntos, el campo eléctrico es igual a 0. En el eje Z nos movemos aquí, vamos a formar una onda sinusoidal. Ahora vean lo siguiente, nosotros vamos a colocar aquí nuestra cámara, ok, como en el caso anterior, o sea, tenemos la cámara colocada, vamos a tener incidencia normal. Corremos el tiempo y todo esto se va a mover hacia la derecha y lo que va a hacer la cámara va a integrar, a hacer el valor promediado en el tiempo de todos estos puntos. Entonces en el eje Z vemos que aquí, como es una onda sinusoidal, bueno, a eso al cuadrado,
obtenemos el valor promediado en el tiempo y aquí vamos a tener un máximo. Aquí vamos a tener una franja brillante. Observen que como es un plano, pues todo el eje perpendicular a la pantalla es igual y ahí vamos a tener, por lo tanto, por ende, un punto, bueno, una franja brillante. Y aquí arribita, donde tenemos interferencia destructiva, al cuadrado pues sigue siendo 0 y su valor promediado en el tiempo pues va a ser 0. Por lo tanto, justo aquí vamos a tener una franja oscura. Más arribita vemos que se repite lo mismo que en el eje Z. Vamos a tener máximos con máximos, mínimos con mínimos. Y aquí el valor promediado en el tiempo nos va a dar una franja brillante. Y así sucesivamente, lo mismo aquí abajo. Así podemos ver que al visualizar de esta forma con los frentes de onda, pues por eso tenemos este patrón de franjas. ¿Ok? Muy bien, pero bueno, ¿cómo podemos, pues un poco más aplicado, obtener este patrón de franjas? Pues bueno, lo podemos hacer armando lo que se conoce como un interferómetro. Un interferómetro típico es el interferómetro de Michelson, que es el que tenemos aquí. Vamos a tener nuestra fuente de luz. Es un láser que, bueno, tiene este aspecto. Tenemos aquí un elemento que se le conoce como el divisor de haz, el beam splitter, que lo que hace es dividir la amplitud de la luz incidente. Okay, se conforma de dos prismas que se pegan. Vamos a descartar la reflexión debido al cambio de medio de esta parte de aquí, de aire al material, digamos vidrio. Lo descartamos. La parte donde sucede la magia, por así decirlo, es aquí donde se pegan los dos prismas. Está hecho de forma tal que parte es reflejada y parte es transmitida. Ya dependiendo del material con el que se pegan y del grosor con el que se pegan, se puede fabricar para que cierto porcentaje sea reflejado y el resto sea transmitido. Digamos en este caso, por sencillez, que es un divisor de haz 50-50, o sea que el 50% de la luz incidente se refleja y el 50% se transmite. Esto que tenemos acá son espejos. Entonces la luz que se refleja, la parte reflejada, viaja. Nuevamente vamos a descartar aquí la reflexión interna de pasar de vídeo a aire, que no hemos visto. Van a ser los temas siguientes, lo que se conoce como coeficientes de reflexión. Entonces descartamos esta reflexión interna, viene al espejo, se refleja totalmente, regresa al divisor de haz y nuevamente el 50% es reflejado y va de vuelta al láser y otro 50% es transmitido. La parte del láser que se transmitió va a este espejo, se refleja, regresa nuevamente y aquí se refleja y otra parte es transmitida que va al láser. ¿Okay? Esto por supuesto afecta experimentalmente, hace que el láser empiece a fluctuar, ¿okay? Su intensidad se ve alterada debido a esto y hay pues ciertas alternativas, estrategias para evitar que eso pase que luego puedo comentar. Por el momento nos quedamos nada más con esta salida. Aquí el detector pues va a ser, puede ser una cámara o simplemente pues una pantalla, lo podemos visualizar a ojo. Y lo que podemos hacer para poder observar el patrón de franjas es lo siguiente. O sea, aquí nos preguntan qué cambia los parámetros alfa y la diferencia de fase. Entonces aquí en el experimento lo que uno puede hacer es dejar un espejo fijo y tenemos la libertad de inclinar, de rotar los espejos. Pueden visualizar que si la incidencia no es perfectamente normal a este espejo, si lo inclinamos un poco, lo que se refleja va a tener cierto ángulo y luego lo que se refleja del divisor de haz va a formar un ángulo con respecto al otro campo. ¿Okay? Entonces vamos a dejar
un rayo fijo y al otro lo vamos a inclinando uno de los espejos. Eso resulta, si el ángulo es pequeño, podemos ver como simplemente nos interesa la apertura que hay entre los dos rayos, entre las dos ondas electromagnéticas. Ahora, igual el ángulo no tiene que ser muy grande, ya en la parte práctica hay que tomar en cuenta el ancho, el tamaño físico del láser. En la teoría, en lo que mostré ahorita, pues consideré que es una onda plana que se extiende en el plano infinito, pero el láser sabemos, como un apuntador láser tiene un tamaño finito. Entonces, si el ángulo es muy grande, simplemente se van a separar espacialmente, o sea, no van a traslaparse espacialmente y no, en ese caso no tenemos ni siquiera superposición. Ok, entonces los inclinamos uno de los rayos ligeramente inclinando uno de los espejos y eso es lo que modifica el parámetro alfa aquí en esta ecuación. Ahora la diferencia de fase lo podemos ver, lo podemos modificar moviendo los espejos en la dirección longitudinal, o sea, en la dirección en la que va el rayo. En este caso, este espejo, si lo movemos verticalmente o este otro, si lo movemos horizontalmente, eso me va a cambiar la diferencia de fase constante. ¿Por qué pasa esto? Aquí en el esquema, en esta superposición de estas dos ondas, eso ocurre, o sea, esas dos ondas electromagnéticas realmente, por decirlo así, nacen eh, después de la segunda interacción con el divisor de haz, o sea, a partir de aquí y hacia el detector. Ahí es cuando tenemos nuestras dos ondas electromagnéticas que están superponiéndose. Y de hecho la superposición ocurre, bueno, aquí y en todo el espacio, y aquí en el detector es donde ocurre el valor absoluto al cuadrado y la promediación temporal. El detector lo que hace es eso, es por efecto fotoeléctrico hace el valor absoluto al cuadrado y su tiempo de integración es mucho mayor que las oscilaciones del campo óptico y eso pues saca el valor promediado en el tiempo. Entonces, cuando este rayo de aquí regresa al divisor de haz, a partir de aquí ya tiene una fase, o sea, si los caminos ópticos son idénticos, pues ambos van a tener la misma fase. Pero si los caminos ópticos son distintos, pues ya van a iniciar con una diferencia de fase, y es lo que se va a ver reflejado. O sea, la diferencia de fase no cambia durante este trayecto, ya se mantiene desde aquí, desde el inicio. Lo que va a cambiar durante este trayecto pues es este K punto Z, pero este detector se posiciona en un punto en Z, bueno, del eje de propagación y hace la promediación temporal. Ok, entonces en conclusión, el parámetro alfa de forma experimental lo podemos variar inclinando uno de los espejos y la diferencia de fase lo podemos variar moviendo el espejo. Ok, entonces si yo inclino el espejo vamos a ver más o menos franjas de interferencia y si yo muevo el espejo vamos a ver cómo las franjas se van a desplazar. Muy bien. Ahora, de lo que mostré aquí, estoy asumiendo que las dos ondas son coherentes. Y quiero que veamos el concepto de coherencia. No es trivial, es complicado. Eh, tenemos dos tipos de coherencia principales, coherencia temporal y coherencia espacial. La coherencia temporal es, digamos, la sencilla. Tiene que ver con la separación que hay entre frentes de onda. La forma fácil de entender, a mi punto de vista, es la frecuencia. O sea, si el campo es monocromático, es temporalmente coherente. Repito, si el campo es monocromático, es temporalmente coherente. Si no lo es, si es policromático,
no es temporalmente coherente. La coherencia espacial es un poco más complicado porque la coherencia espacial tiene que ver con la correlación que hay entre dos puntos en el espacio. El caso temporal tiene que ver con la correlación entre el mismo punto espacial en distintos tiempos, y el caso espacial tiene que ver con dos puntos del frente de onda en posiciones diferentes en el mismo tiempo. Entonces ahí, como se explica, tiene que ver con la forma del frente de onda. Pueden estar, la emisión de los frentes de onda pueden estar igual de forma temporal, pero su forma puede ser muy distinta en cada emisión del frente de onda. Entonces se dice ahí que tiene baja coherencia espacial. Ahora, la forma sencilla, así como en el caso temporal, la forma sencilla de verlo es con el contenido de frecuencias. Si es monocromático, es temporalmente coherente. En el caso espacial igual. Si es onda plana, es espacialmente coherente. Entonces la coherencia espacial tiene que ver con el tamaño de la fuente y con el punto de observación. De hecho, la coherencia espacial se gana con la propagación. Por ejemplo, el Sol, la luz que nos llega del Sol es temporalmente incoherente, luz blanca, o sea, es policromática, pero por la distancia, prácticamente lo que nos llega del Sol es un frente de onda plana. Por supuesto, pues ya por las nubes, por otros efectos, por los obstáculos para llegar a nosotros, pues bueno, ahí ya nos puede llegar con una coherencia espacial distinta, pero justo a lo que llega a la Tierra, podemos decir que es onda plana. Por ello vemos que depende de la distancia. Si tenemos una fuente de iluminación muy alejado, pues ya nos llega a onda plana, ya se dice que es espacialmente coherente. Aquí tengo una tabla que a mí me agrada mucho para visualizar los dos tipos de coherencia. Vean aquí, tengo en el eje vertical es coherencia espacial y en el eje horizontal tengo coherencia temporal. Entonces tenemos para cada caso tenemos el caso coherente e incoherente, por ello tenemos cuatro combinaciones. Un ejemplo de una fuente espacial y temporalmente incoherente es simplemente un foco incandescente, el cual lo vemos tal cual es su tamaño. ¿Okay? O sea, por supuesto, si está muy alejado, lo vamos a ver como un solo punto y ahí ya podemos decir que pues, es una fuente espacialmente coherente. Okay, mientras estemos a una distancia considerable, esto representa una fuente espacial y temporalmente incoherente, un foco, porque es policromático. Ahora, el caso espacial espacialmente incoherente, pero temporalmente coherente, es el siguiente. Imaginen que ahora la luz que emite el foco la hacemos pasar por un filtro de luz, de frecuencias, muy angosto, o sea que deja pasar prácticamente una sola frecuencia. Pues la luz que sale después del filtro podemos asumir que es monocromática. Ese caso, sin embargo, pues la fuente sigue viéndose muy grande y por ello pues se dice que es espacialmente incoherente. O sea, los frentes de onda que va a producir no van a ser frentes de onda plana. Otro ejemplo donde tenemos en este caso coherencia espacial pero incoherencia temporal. Digamos que ponemos un pinhole, o sea, una apertura muy pequeña de micras, y la luz que sale por ese pinhole, que va a ser muy tenue, por supuesto, porque estamos agarrando pues una sección muy pequeña, pero la luz que sale, como el pinhole es muy pequeño, pues prácticamente a centímetros de distancia ya podemos decir que estamos muy alejados de la fuente y vamos a tener ondas planas. Ok, otro ejemplo sería pues
pues introducir la luz a fibras ópticas, o sea, el núcleo de la fibra es muy pequeño y lo que sale de la fibra, aunque sea policromático, pero como el núcleo de la fibra es muy pequeño, se dice que es espacialmente coherente. Y el caso espacial y temporalmente coherente es el caso de luz láser. ¿Okay? O sea, la fuente, la salida es pequeña y es, bueno, el caso de un láser monocromático, se dice que es por lo tanto coherente tanto espacial y temporal. Aquí tenemos otro esquema que pues ya resume los dos aspectos de coherencia. Digamos, aquí tenemos nuestro foco y justo a la salida del foco, sin procesarlo, tenemos que es completamente coherente, tanto temporal como espacial. Lo hacemos pasar por una apertura, esto lo convierte, le da coherencia espacial. Sin embargo, pues sigue siendo policromático. Lo hacemos pasar por un filtro de color y ya se convierte monocromático y espacialmente coherente. Ok, entonces bueno, este diagrama también me agrada. Aquí explica los distintos tipos de coherencia. Bueno, otra forma de verlo, comenté que con la propagación se adquiere coherencia espacial. Porque quiere decir que ya muy alejado pues vemos un punto, ¿okay? Y pues supongo que han visto en óptica que cuando llegan rayos paralelos a una lente, la imagen que se forma es un punto. Esos rayos paralelos que llegan significa que lo que llega es una onda plana, ¿okay? Entonces, si la fuente, si la vemos como un punto, es porque nos están llegando ondas planas, ¿okay? Nuestros ojos funcionan como una lente y por eso es que vemos un punto. Ok, entonces si la fuente la visualizamos como un puntito, pues bueno, justo la luz que está incidiendo a nuestros ojos, podemos decir que son ondas planas y por lo tanto tiene coherencia espacial. Muy bien, pero bueno, ahora va pues una pregunta interesante. ¿Qué tal si tenemos eh, esta superposición? Tenemos simplemente dos láseres y los superponemos. O sea, en el interferómetro, pues ¿cuál sería el papel? O sea, ¿por qué colocamos aquí un divisor de haz? ¿Por qué razón simplemente pues nada más agarramos dos láseres, los sumamos y lo colocamos incidiendo en la pantalla? La pregunta es, ¿será que ahí veamos interferencia? O sea, ¿será que veamos franjas de interferencia? Y pues bueno, vemos que los láseres, como ya comenté, pues son temporal y espacialmente coherentes. ¿Qué creen que pase aquí? Bueno, pues se podría decir que la función del divisor de haz, de este cubo divisor de haz, pues quizás sea una función práctica. Ciertamente es mucho más barato comprar un divisor de haz que comprar otro segundo láser y comprar pues incluyendo los espejos, pues sigue siendo más barato comprar el divisor de haz y los espejos que comprar un segundo láser. Sin embargo, aquí hay otro detalle interesante que si nosotros hacemos este experimento, colocamos los dos láseres, aquí tenemos la pantalla, resulta que no vamos a ver franjas de interferencia. ¿Qué creen que está pasando ahí? Si los láseres son independientes, como menciona aquí, significa que a la salida del láser vamos a tener, lo modelamos como una onda electromagnética, coseno del K punto R menos omega T más una fase constante. Y a este otro láser igual, K punto R menos omega T. Digamos que pues son de la misma frecuencia, son monocromáticos de la misma frecuencia. El K.R, pues bueno, está dado tiene la misma K y pues tienen
están, digamos, nacen de esta misma posición, por lo tanto, pues esta coordenada z es igual para ambos, etcétera. Aquí lo que ocurre es que la constante de fase que sale del láser, o sea, esta delta que le corresponde a cada uno de ellos, cambia en el tiempo. O sea, aquí a la salida del láser vamos a tener una onda sinusoidal del campo, pero de repente por varios efectos que ocurren aquí, o sea, aquí tenemos pues un gas de átomos y por efectos, bueno, eso ya entra en la teoría de láseres, etcétera, que tenemos colisiones entre átomos. Puede ocurrir que de repente la onda sinusoidal se me desplace, o sea, la fase constante cambie con el tiempo. Entonces esto lo podemos modelar como una fase constante que cambia con el tiempo. Y también para el otro láser. Pero como son independientes entre sí, pues dicha fase constante va a ser diferente entre ellos en cada tiempo. Ahora vean lo que ocurre. Podemos asumir que esta fase constante cambia en el tiempo, pero no más rápido que la frecuencia, o sea que las oscilaciones, o sea que el periodo de la onda. ¿Esto qué significa? Que, o sea, este resultado fue de integrar en un periodo de integración, pero no significa que el detector, su tiempo de integración sea igual a ese periodo de la onda electromagnética. ¿Okay? O sea, a 1 entre la frecuencia, o sea, el periodo, no significa que el tiempo de integración del detector sea igual a eso. De hecho, es mucho mayor el tiempo de integración. Lo que observa el detector es que pues lo que está haciendo es sumando, o sea, es equivalente como cuando dejan abierto, van a tomar una fotografía y dejan abierto el obturador. ¿Qué es lo que pasa? Están sumando pues varias imágenes y pueden hacer este efecto de que prenden una luz y la mueven y en la foto pues se ve la trayectoria del foquito que prendieron. Pasa algo similar aquí. Como el tiempo de integración es grande, lo que está haciendo la cámara es sumar varias veces este patrón de intensidad. Lo está sumando varias veces. Pero como este patrón de intensidad, como vemos aquí en la expresión, no cambia con el tiempo, pues simplemente está empalmando el mismo patrón de franjas. Pero ahora vean qué ocurre en este caso. En este caso, cuando suman estos dos láseres independientes, en esta expresión que tenemos aquí, este delta delta, ahora va a cambiar con el tiempo porque las fases constantes cambian con el tiempo. Por lo tanto, la diferencia de fase que hay entre ambos láseres va a cambiar con el tiempo. Entonces, imaginen qué va a pasar aquí. Van a tener un patrón de franjas que un tiempo después, pero no mayor al tiempo de integración de la cámara, va a desplazarse porque va a cambiar esta diferencia de fase. Y luego va a volver a desplazarse. Y así sucesivamente. Entonces la cámara va a estar sumando este patrón de franjas que se está desplazando y como resultado me va a quedar una imagen borrosa, o sea, me va a generar simplemente pues una mancha brillante. Por eso en este caso, si el detector pues no es muy rápido, simplemente lo que va a haber es nuevamente una mancha brillante y no vamos a tener interferencia. Ok, entonces, pues bueno, la respuesta a esta pregunta es que no se tiene franjas de interferencia, a pesar de que las dos fuentes son espacial y temporalmente coherentes. Ahí no tenemos franjas de interferencia porque la fase constante está fluctuando en el tiempo. Ahora, lo que ocurre con el divisor de haz, chequen qué es lo que pasa. Aquí la fase constante pues está cambiando en el tiempo. Llega el divisor de haz y se me generan dos rayos, pero ahora esos dos rayos tienen la misma fase. La misma fase que
digamos, se mantiene a lo largo de esta trayectoria y luego a lo largo de esta trayectoria y luego se superponen. Entonces esa misma fase inicial, o sea, de la primera división, se me va a eliminar en la segunda división. ¿Okay? Sin embargo, va a aparecer una diferencia de fase que tiene que ver nada más con los caminos ópticos. Ahora, esta diferencia de fase inicial, bueno, la fase que llega aquí, pues va a estar cambiando con el tiempo, pero siempre se me va a estar eliminando en la segunda interacción con el divisor de haz. Y por ello es que aquí nada más entra en juego la diferencia de caminos ópticos. ¿Okay? Por eso la importancia del divisor de haz para poder mantener en fase esos dos rayos. Muy bien, entonces, pues bueno, concluimos hasta aquí. Vemos por lo tanto que interferencia se refiere al momento de sumar dos o más ondas si la intensidad resultante es igual a simplemente sumar las intensidades individuales, quiere decir que no tenemos interferencia, o en otras palabras, o sea, en el caso de dos ondas electromagnéticas, si vemos franjas de interferencia, quiere decir que sí tenemos interferencia. Vimos lo que es coherencia espacial y temporal. Aquí tenemos un ejemplo para concluir. En el caso incoherente, no tenemos franjas de interferencia en la suma de dos ondas. Este es pues, el interferómetro de Young. Bueno, aquí hay un punto importante. O sea, lo que vemos aquí, si vemos franjas de interferencia, como en este caso, se dice que es coherente. Pero lo que estamos diciendo aquí que es coherente no la luz que está aquí, sino la luz que está incidiendo aquí a la pantalla, porque lo que nos está mostrando esto es la correlación entre este punto, o sea, en esta apertura y en esta otra apertura. ¿Okay? Por supuesto, en este experimento también se considera una onda monocromática. Ok, pero bueno, se traduce a lo mismo. Si no tenemos franjas de interferencia, aquí no hay interferencia, la luz es incoherente. Bueno, pero ojo también con esta definición, no necesariamente es incoherente, pueden ser que individualmente sean coherentes, simplemente el proceso de interferencia no fue coherente, de superposición no fue coherente. Y bueno, algo que no mencioné en todo esto fue la polarización. La polarización también juega un aspecto importante, o sea, la dirección del campo eléctrico es a lo que me refiero con la polarización. En todos estos ejemplos asumí la misma polarización, o sea, la misma dirección del campo eléctrico. Pero si aquí hubiésemos tenido un campo eléctrico en esta dirección hacia nosotros y otro campo, bueno, perpendicular a esto, digamos que el ángulo es muy pequeño, entonces el otro campo lo podemos decir en dirección X. Si los campos eléctricos son perpendiculares entre sí, tampoco se observa franjas de interferencia, a pesar de que sean individualmente coherentes. Entonces ahí se puede hablar de coherencia debido a polarización. Sí, sí se puede hablar algo así. Pero es todavía un tema actual. Les puedo pasar artículos incluso de este año que hablan sobre ya una teoría que relaciona estas tres propiedades, ¿sí? Coherencia espacial, temporal y de polarización. Pero bueno, aquí para no complicarnos, simplemente si las polarizaciones son ortogonales, no vamos a tener interferencia. Muy bien, entonces hasta aquí le dejamos. En la siguiente sesión vamos a ver lo que es reflexión y transmisión y coeficientes de Fresnel. Nos vemos.